Hubo un tiempo en que el nombre de Sherlock Holmes bastaba para detener el mundo, y parece que ese tiempo no ha pasado. 9 años después de que Benedict Cumberbatch cerrara la puerta del 229 de Baker Street por última vez, millones de personas en todo el planeta llevan semanas hablando de lo mismo. El regreso de el detective más brillante de la historia, más joven, más impulsivo y más peligroso que nunca. Antes incluso de emitir un solo segundo de su primer episodio, la nueva serie de Prime Video ya ha reescrito los libros de récords del streaming y lo ha hecho de una manera que nadie en la industria esperaba. La historia comienza en Oxford. Un joven de apenas 19 años, brillante e inquieto, con una mente que funciona a una velocidad que el resto del mundo no puede seguir, se ve de repente arrastrado hacia algo que va mucho más allá de las aulas universitarias. Un asesinato, un crimen que a primera vista podría parecer un asunto aislado, pero que esconde en su interior los hilos de una conspiración de alcance internacional. Nadie le ha pedido que investigue, nadie le ha encargado el caso, pero él no puede evitarlo, porque su mente ya ha empezado a trabajar, a conectar los puntos que otros ni siquiera son capaces de ver. Ese joven es Sherlock Holmes, y este es el momento en que todo empieza. La serie no arranca con el detective sereno y calculador que el mundo conoce, sino con una versión anárquica y sin pulir de ese genio. Un muchacho que todavía no sabe exactamente quién es ni hasta dónde puede llegar, pero que está a punto de descubrirlo de la manera más brutal posible. A lo largo de los 8 episodios de esta primera temporada, Holmes se verá obligado a moverse por una Inglaterra victoriana cargada de sombras y secretos, y la trama lo llevará incluso más allá de las fronteras británicas, siguiendo los rastros de una conspiración que pone en riesgo su propia libertad. Y en medio de ese laberinto, el joven detective tendrá su primer encuentro con James Moriarty, el hombre que décadas después se convertirá en su mayor enemigo y en el único rival a la altura de su inteligencia. Ese primer cruce de miradas entre los dos grandes monstruos de la historia del crimen promete ser uno de los momentos más esperados de la temporada. Prime Video ha descrito la serie como un misterio irreverente cargado de acción que narra el origen del mejor detective del mundo, y la elección de Guy Ritchie como productor y director de los 2 primeros episodios no es en absoluto casual. Ritchie ya demostró con sus películas de Sherlock Holmes protagonizadas por Robert Downey Jr., que el personaje de Arthur Conan Doyle puede funcionar a la perfección en clave de entretenimiento moderno, trepidante y con un sentido del humor muy particular. Ese mismo espíritu es el que ha querido trasladar ahora a la pequeña pantalla, apostando por una producción que combine la atmósfera victoriana con un ritmo narrativo propio del mejor cine de acción contemporáneo. Al frente de todo está Hero Fiennes Stephen, un actor que ya carga con una base de seguidores considerable antes de enfundarse el abrigo de Holmes. El público lo conoció siendo adolescente cuando encarnó al joven Tom Riddle en Harry Potter y el misterio del príncipe, y más tarde se convirtió en un fenómeno de masas al protagonizar la saga romántica After como Hardin Scott, con millones de seguidoras en todo el mundo. Ahora da el salto a un papel que podría marcar un antes y un después en su carrera, el de un Sherlock Holmes en bruto, sin las capas de contención y frialdad que caracterizan al personaje adulto, todavía expuesto y vulnerable ante un mundo que empieza a mostrarle su cara más oscura. El reparto que lo rodea no tiene nada que envidiarle. Donald Finn, Zin Zeng, Joseph Fiennes, Natasha McElhone, Max Irons y Colin Firth completan un elenco que combina veteranos de primer nivel con nuevos talentos de la industria británica. La presencia de Joseph Fiennes resulta especialmente curiosa, ya que es tío del propio Hero Fiennes Stephen, lo que convierte esta producción también en un encuentro familiar frente a las cámaras. Colin Firth, por su parte, aporta el peso y el prestigio de uno de los actores más respetados del cine y la televisión internacional. El showrunner Matthew Parkhill asumió también las labores de producción ejecutiva junto a un equipo técnico de primer nivel, mientras que Motive Pictures gestionó la producción física del proyecto. El dato que ha sacudido a la industria llegó de la mano del portal especializado en métricas audiovisuales Weight Metrics, que confirmó que el tráiler oficial de la serie acumuló más de 223 millones de visualizaciones en todas las plataformas donde fue difundido durante su primera semana. Una cifra que aplasta a otros grandes lanzamientos de la propia plataforma, el tráiler de El Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder alcanzó en su momento 163 millones de visualizaciones y El Verano en que me enamoré llegó a 151 millones. El joven Sherlock los ha dejado ambos muy atrás, y eso antes incluso de emitir su primer episodio.
Para entender el peso de lo que Prime Video se dispone a estrenar, conviene recordar quién es Sherlock Holmes y por qué sigue fascinando al mundo más de un siglo después de su creación. El personaje nació de la pluma del escritor escocés Arthur Conan Doyle en 1887, debutando en la novela Estudio en Escarlata. Desde entonces se convirtió en el prototipo del detective moderno, definido por su capacidad de observación extraordinaria, su razonamiento lógico casi matemático y su dominio de la ciencia forense. A lo largo de 4 novelas y 56 relatos, Holmes se enfrentó a criminales de toda Europa y protagonizó historias que permanecen en el imaginario colectivo, como El sabueso de los Baskerville o Escándalo en Bohemia, donde aparece Irene Adler, la única mujer capaz de superar al detective en su propio terreno. En 1893, Conan Doyle intentó liquidar definitivamente al personaje, pero la presión popular fue tan intensa que se vio obligado a revivirlo. Esa devoción no ha hecho más que crecer con el tiempo, y actores como Basil Rathbone, Jeremy Brett, Robert Downey Jr. y Benedict Cumberbatch han dado vida al personaje en distintas épocas, cada uno encontrando a su propia generación de seguidores. La serie Sherlock, protagonizada por Cumberbatch y producida por la BBC, fue uno de los fenómenos televisivos más importantes de la última década y llegó a su fin hace 9 años tras 4 temporadas que dejaron a millones de espectadores con ganas de más. El joven Sherlock llega precisamente a ese hueco que el público lleva años reclamando. Y todo apunta a que lo hace con una propuesta lo suficientemente fresca y ambiciosa como para estar a la altura de las expectativas. Los 8 episodios de la primera temporada se estrenarán el 4 de marzo de 2026, exclusivamente en Prime Video, disponibles de forma simultánea en más de 240 pascalices y territorios de todo el mundo. Quedan pocos días para descubrirlo, y la pregunta ya está en el aire. ¿Creéis que Hiro Finn Stephen tiene la talla para ponerse en la piel de Sherlock Holmes y convencer al exigente fandom del detective? ¿Puede esta nueva serie llenar el vacío que dejó Cumberbatch hace casi una década? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios, nos encanta leer lo que pensáis. Si os ha gustado este video, no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad del mundo de las series y el cine.